Así dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha dado cada domingo. Hoy, estando ya en el mes de marzo, Dios ha permitido muchas cosas durante esta pandemia. Primero puedo decir con mucha acción de gracias, es que la palabra de Dios ha continuado. La palabra de Dios absolutamente se cumple. Nadie puede detener la palabra de Dios. Lo segundo que puedo estar agradecido es que a través de la pandemia se ha podido abrir muchas puertas para la evangelización. No solamente en nuestra región de Panamá, sino a nivel del mundo. Y doy gracias a Dios porque a través de esto, de lo que ha sido las plataformas, de las grabaciones del canal, Dios ha llevado su mensaje a diferentes partes de la región, aquí en la ciudad de Panamá, en muchas partes del mundo. Damos toda la gloria a Dios por eso. Y lo tercero que realmente puedo dar gracias es que a través de esta pandemia y de todo lo que ha pasado, Dios ha permitido mayores encuentros y nuevas creyentes que se han aferrado al mensaje de vida en sus propios campos. Oramos para que usted pueda recibir cada día la gracia y la palabra a través del culto en su iglesia o a través del mensaje que usted va a recibir el día de hoy. Hoy el título del mensaje viene del texto bíblico que le acabamos de leer, el libro de Hebreos capítulo 11 del 8 al 10, es la fe de Abraham. ¿Por qué hablamos de la fe? La fe es fundamental. Cualquiera puede decir que tiene fe, pero la fe ¿en qué? ¿En qué basas tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En qué arraigas, cimentas tu fe? En la vida de Adán y Eva podemos ver cómo transmitieron esa fe, cómo Abel se aferró a esa fe, cómo en la época de Noé, en medio de toda la crisis que había oculta en ese tiempo, Noé tenía la fe correcta. Halló gracia delante de Dios. El día de hoy, siguiendo los pasajes bíblicos, podemos ver hoy uno de los grandes personajes. La Biblia lo llama que fue el inicio de todas las cosas a través de Abraham y su fe, llamado el padre de la fe. Que el día de hoy podemos recibir respuestas, así como recibió grandes respuestas en la vida de Abel, de Noé y ahora en Abraham, podamos también ver la respuesta de la palabra de Dios en mi vida, en la iglesia y en su campo. Quiero decir como introducción en el mensaje del día de hoy. Como hijos de Dios, estando en el culto, usted y yo que ahora estamos en el culto, debemos disfrutar tres cosas. Sí, el culto es mucho más que un cumplimiento, por decir así, tengo que ir porque he crecido en la iglesia, porque mis padres son creyentes o pastores. Muchos tienen ese pensamiento y por eso cuando van al culto no tienen respuesta. Y es más, no tienen fuerza espiritual. En el culto de hoy podamos recordar tres cosas y disfrutar dentro de estas tres cosas es la mayor bendición. Número uno, yo debo disfrutar en el culto y eso es todos los días, pero cuando voy al domingo, mi salvación con mucha acción de gracias. Una persona como usted y yo, ¿dónde estaríamos en estos momentos? En un domingo, en un culto, ¿dónde estaríamos? Sin haber conocido este evangelio, claro que cuando sabíamos, estuviéramos separados de Dios, estuviéramos esclavos del pecado, y es más, estuviéramos bajo la corriente y la cultura de las tinieblas que está operada por Satanás. Tú y yo no teníamos realmente ninguna razón para vivir, no había propósito. Gracias al evangelio, que Jesús es el Cristo y la salvación que nos fue dado por gracia, hoy usted puede estar en el culto. Hoy podemos disfrutar de este culto. Venga al culto de este domingo con acción de gracias. Vaya delante de Dios. Y cada domingo puede usted ir con gozo, porque el evangelio da gozo de la salvación. Lo segundo que usted debe recibir, ir al culto con mucho agradecimiento y disfrutándolo es mi identidad, su identidad. ¿Quién es usted? Tenga seguridad en esto. Usted no es cualquier persona. Usted es llamado hijo de Dios. Y si usted fue trasladado de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, de lo que realmente el mundo habla, usted y yo estamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida y que nuestra identidad haya cambiado, esa es una bendición.
Y eso no cualquiera, nadie te podría dar esa respuesta, esta bendición, solamente Dios. Y si es así, vaya al culto con esa seguridad. Un hijo de Dios va al culto. Un hijo de Dios va a darle toda la gloria a su Padre. Con esta mentalidad, con esta bendición, usted puede disfrutar del culto. Y tercero, usted debe estar todos los días en el culto y no olvidarlo, es mi palabra. Es la palabra. Es la palabra que Dios le da cada domingo. La palabra que Dios le da para guiarlos en el campo. Yo tengo que poner por eso mi fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque soy llamado hijo de Dios. En Gálatas 3:26 dice que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, entonces estas tres cosas ya son mías. Ya Dios me las ha dado. Tengo que disfrutarlo. Mi salvación por gracia, mi identidad que me da seguridad cuando estoy en el culto y en el campo, y mi palabra que me sana y me guía en cualquier lugar en esta semana y durante toda mi vida. Usted tiene estas tres cosas en el culto y disfrútelo. ¿Por qué Dios se lo ha dado? ¿Porque tiene muchos años en la vida cristiana? ¿Porque es pastor o líder? No, se lo ha dado porque usted puso su fe en Cristo Jesús. Disfrute esto. El culto, muy importante, el culto es en donde la palabra de Dios se cumple en mi vida, en donde la palabra de Dios se cumple en la iglesia donde voy y la palabra de Dios que se cumple en el campo donde estoy en la semana, en el trabajo, en el negocio, en la universidad, donde quiera que vaya. Para la ciudad de Panamá, el día de mañana inician las clases para nuestra siguiente generación. Y durante el último mes inician las clases para los universitarios. Tengan en cuenta esto. La palabra de Dios que Él le da el domingo es la respuesta no solamente en su vida, sino en la iglesia donde usted sirve y principalmente también en el campo donde usted es testigo. Por eso, el que tiene éxito en el culto absolutamente tendrá éxito en la semana y en la vida. ¿Qué podemos ver en la fe de Abraham? En la fe de Abraham, lo primero que nosotros tenemos que recordar es el llamado que Dios hizo a Abraham. No es que Abraham era el mejor. Conocemos el inicio de Abraham, conocemos el proceso de Abraham y conocemos el final de Abraham. Pero a pesar que conocemos todo esto, lo que yo puedo llegar a ver y podemos llegar a confirmar es que Abraham estaba en el itinerario, en el viaje del pacto. Miremos Génesis capítulo 12, versículo 1, y el libro de Hechos capítulo 7, versículo 2, donde Esteban, Hechos capítulo 7, habla de la historia de Abraham también. Igual en Génesis capítulo 12. Dice la Biblia, Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra y parentela, la Biblia habla que era Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad famosa en la vida en la época de Abraham, pero era una ciudad muy idólatra. Una ciudad donde realmente no había salvación ni respuesta. Y Dios le dice, sal de ahí. Ahí no está la respuesta. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y en esto Abraham se equivocó tal vez en el camino. Pero Dios lo llamó. ¿Qué es la salvación? Iglesia, usted que es obrero, la salvación es recordar que en esta época de desastres, en esta época donde las familias están en total divorcio, abandono, donde la región, donde el campo está atrapado en la cultura de la oscuridad, en esta época de desastre, que no solamente es en el mundo, sino en mi nación, sino en mi familia, en esta época, Dios lo llamó a usted y a mí. Eso es la salvación. Que Dios me haya apartado, me haya llamado para su gloria, me llamó por mi nombre. Esto es lo que dice Efesios capítulo 1, que mucho antes de la fundación del mundo nos escogió. Cuando uno entiende esto, yo no solamente entiendo a Dios, me salvó, me dio a Cristo, sino de dónde. ¿Cuál fue la época donde yo ni siquiera debería haber abierto los ojos? Y Dios me llamó y me salvó. Quiero animarlos. Realmente usted como hijo de Dios, ¿usted ha aceptado a Cristo de verdad? Usted tal vez diga, pero soy débil, me falta fuerza, no tengo mucho que aportar o ofrecer. No se preocupe porque Dios no lo llamó por lo que usted pueda hacer o tal vez no pueda hacer. Dios lo llamó porque aunque usted es débil, aunque a usted le falte mucho, Él lo escogió. Eso se llama gracia. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra. Salió de Ur de los Caldeos a la tierra, pero en el camino se quedó en Harán. Eso no era el plan de Dios. Y es más, se fue a Egipto. Cayó en la incredulidad. Podemos ver a Abraham, dijo, sal de tu parentela, y se llevó a Lot, a su padre también se llevó. Esto es realmente la fe. Abraham tuvo un inicio, tal vez no fue un inicio muy fuerte, pero Abraham tenía seguridad de algo, seguridad en que Dios lo había llamado. Por eso dejó todo y fue y siguió solamente
a la palabra. Así que aunque nosotros tal vez seamos débiles, aunque tal vez nos falte mucho, aunque el inicio no parezca que está muy bien, pero recuerde algo. Si Dios lo llamó, si Dios a usted los escogió, si a usted Dios lo apartó, aunque sea débil, Él continuará con usted todos los días. Usted se ha aferrado al evangelio, ¿verdad? Entonces Dios no va a olvidar el pacto que hizo al enviarnos a Cristo y darnos la salvación para siempre. Usted es un hijo de Dios. Usted es un evangelista. Usted es un discípulo, pero principalmente llamado por Dios. En Marcos capítulo 3 dice que Jesús llamó a los que Él quiso. En Juan capítulo 15 dice la Biblia que no es que ustedes me escogieron a mí, dice Jesús, sino yo le escogí a ustedes. Entonces, viendo toda la realidad de la salvación y que Él nos llamó, es por gracia. No olviden que Dios lo llamó a usted. No lo llamó el pastor, ni la asociación, ni una organización, ni una denominación. Dios lo llamó a usted por su nombre y lo llamó para que sea su hijo y ante todo para que disfrute de esta bendición en el campo. Lo segundo que puedo decir entonces, ¿dónde está el interés de Dios? En otras palabras, ¿dónde pone Dios toda su atención? Así como un padre, usted le pregunta a un padre, ¿dónde él pone toda su atención? ¿Dónde usted cree que un padre y una madre ponen toda su atención? En su hijo. No hay otra manera. De igual manera, Dios pone toda su atención, su interés en el discípulo, en el evangelista, en su hijo, pero que se aferra al pacto, que cree en la promesa de Dios. Ahí pone su interés, que deja sus pensamientos, que deja sus motivos para ir al deseo y a la corriente de esa palabra. Ahí Dios pone su interés. Este es mi hijo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el deseo de Dios. Entonces, ¿cuál es el pacto que Dios nos ha dado? Donde yo tengo que, como discípulo, como evangelista, como obrero, como pastor, como líder, tengo que poner todo mi interés, mi vida también. Es en el pacto de que Jesús es el Cristo. Jesús es el cumplimiento de toda la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento. En Juan capítulo 8, versículo 56, usted ve, Jesús dijo a los fariseos o a los que estaban ahí reunidos, a los judíos, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Te imaginas el golpe, el shock que le dio eso a los judíos? Abraham vio mi día y se gozó. Antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que está diciendo Jesús es el Cristo, es el cumplimiento, que es Dios mismo. Antes de todas las cosas, Él fue el que llamó a Abraham. Hoy podemos aferrarnos a esto, de que Cristo es el Mesías de la promesa del Antiguo Testamento y el Cristo es el cumplimiento del Nuevo Testamento. Este evangelio Dios lo dio a usted, que no solamente fue un conocimiento, sino que aférrese a esto. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia que por las promesas dadas a Abraham, a su simiente, y no en plural, sino una simiente que es Cristo, nosotros por la fe de Abraham, por la bendición de Abraham, también tenemos esa respuesta. La misma promesa que Dios le ha dado a Abraham es para nosotros. Dios nos ha dado a nosotros su palabra y Dios nos ha dado a nosotros el cumplimiento de esta palabra. ¿Y quién es el cumplimiento de esta palabra? Génesis 3:15. Génesis 6:14, Éxodo 3:18, Isaías 7:14. ¿De quién habla? Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Abraham, más adelante, en otros mensajes lo veremos, Abraham dio el sacrificio de su hijo Isaac como un símbolo del que había de venir. Cuando vio el carnero entre las zarzas, hay algo importante en esto. Por eso debemos disfrutar como evangelistas, como obreros que somos, como quién es el Cristo para mí. Porque Jesús es el Cristo. Porque este mensaje tiene que ser proclamado. Ahí Dios va a poner su interés en esa persona. Dios va a poner toda su atención. Claro que Dios va a derramar todas sus bendiciones. Porque somos sus hijos principalmente. Pero estamos en el mayor deseo de Dios en el campo. Y entonces, por último, podemos nosotros llegar a una conclusión antes de concluir. Entonces, ¿cuál debe ser mi confesión de fe? No, Abel tuvo la fe de poner un sacrificio, aunque sea un cordero, simbolizando del que había de venir. Noé, Dios le dijo que hazte un arca, construye un arca y cualquiera que entre al arca puede ser salvo. Ahora Dios le dice a Moisés, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Solamente sigue mi palabra, a la tierra de Canaán. Abraham no sabía,
pero se aferró a esto. Yo debo poner mi confianza, mi fe y confesarlo. ¿Cuál debe ser mi confesión? Jesús es mi Cristo. Jesús es mi Cristo, es el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué debo poner mi confesión completa en este caminar, en esta vida? Jesús es mi Cristo, mi verdadero y único profeta. El verdadero y único profeta que cumplió su palabra. El único y verdadero profeta que me abrió el camino que yo no conocía. Y ahora que me abrió el camino, Él me guía por ese camino completamente. Nunca más me dejará solo. Ese es mi verdadero profeta. Esa es la bendición de que Él está conmigo cumpliendo su palabra y guiándome en este desierto, espiritualmente hablando. Absolutamente jamás me abandonará. Esta es mi confesión por haberlo aceptado. Jesús es mi Cristo, mi verdadero sacerdote que deshizo mis pecados, mi pecado original de la separación de Dios, de la esclavitud del pecado. Y yo estaba bajo Satanás. Cristo deshizo toda maldición en la cruz del Calvario. Y este Cristo todavía sigue sanando mi vida, sanando mis heridas. Él sigue dando la palabra para poder guiarme y no caer engañado. Él me está dando su sanidad. Por sus llagas fuimos sanados, salvados, pero Él me sigue guiando. Él sigue transformando mi carácter. Él es el verdadero sacerdote. Y Cristo es mi verdadero rey, el único que obra con poder, el que vino a deshacer las obras del diablo. Ese es mi Cristo que aplastó la cabeza de la serpiente. Este es mi Cristo que ahora está sentado en su trono, está reinando por los siglos. Desde este Cristo está obrando hasta el día de hoy, mi rey, con la obra del trono celestial. El trono celestial se mueve en sus campos. Las obras del reino de Dios se establecen en cualquier lugar donde yo vaya. Yo tengo esa respuesta. Tengo la bendición del verdadero rey. Ustedes no son cualquier persona. Confesemos esto. Abraham dice que vio el día de Cristo. Nosotros confesamos que este Jesús que Abraham dice la Biblia que vio es nuestro Cristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro verdadero rey. Tenga la fe de Abraham. Tengamos la fe correcta de Abraham. En medio de toda la situación, no olvidar quién nos llamó. No olvidar dónde debo poner mi interés, dónde Dios pone toda su atención y tener una confesión correcta. Quiero concluir el mensaje de esta tarde diciendo lo siguiente. Dios nos ha dado su palabra. Tengamos esta fe a través de la corriente de la palabra. Cuando vemos a Abel, que su testimonio todavía hablan de ella. Cuando vimos a Noé, que pudo salvar a su familia con su fe en la palabra, en el que había de venir. Y cuando vemos a Abraham, que realmente a pesar que en el camino, en el principio tal vez se equivocó, pero Abraham tenía una fe correcta. Nosotros el día de hoy podamos poner toda nuestra fe, toda nuestra vida en este evangelio y creer que Dios absolutamente con su palabra nos sigue guiando. Y no solamente nos guía, sino que cumple su palabra en todos los campos, en nuestras vidas. Somos esos hijos de Dios. Tengamos la fe como tuvo Abraham. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias por llamarnos por nuestro nombre, Dios. Gracias, Señor, porque a través de la fe de Abraham, en el culto de hoy podemos ver que tú nos has llamado, Señor, en tu gracia. Señor, siendo a veces que nos falta, tal vez en conocimiento, tal vez en estrategia, tal vez debilidades, pero nos llamaste. Y tú has puesto todo tu interés, Señor, en nuestra vida. Te damos toda la gloria, Señor, a ti en este culto. Y que podamos, Señor, darte en este tiempo, Señor, en este caminar, nuestra verdadera confesión de fe, Señor. Oramos, Señor, que en este culto vamos a recibir toda la gracia. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.